Qué gusto verte de nuevo en una semana más en este maravilloso curso de fundamentos de Python. Estoy seguro que estás aprendiendo mucho. ¿Y qué te parece si en esta ocasión aprendemos sobre las listas, tuplas, conjuntos y diccionarios? ¿No te parece que suena interesante? Seguro que igual que yo, te emociona aprender nuevas cosas. Así que vamos allá. Primero es momento de hablar de las colecciones. Una colección permite agrupar varios elementos de información como datos numéricos, de texto o incluso otras colecciones bajo un mismo nombre. Es decir, una colección de datos en programación almacena desde 0 elementos hasta n elementos en una sola variable. 1000, 3000, 2, varios elementos. Estos tipos de datos nos ayudan a agrupar elementos similares, por ejemplo, series numéricas, una lista de asistencia, una lista de contactos, etc. Existen 4 tipos de colecciones principales en el lenguaje de Python y son las listas, las tuplas, conjuntos y diccionarios. Cada uno cuenta con características muy específicas. Primero, las listas. Estas son una colección ordenada y modificable que permite datos duplicados. Puede además de esto contener elementos de diferentes tipos, aunque usualmente son solo de uno, y se definen por medio de corchetes. Por ejemplo, vamos a poner algo como esto, un mix. ¿Por qué mix? Mix de varias cosas. Aquí vamos a poner un 0, que es un valor entero, 1.0, que sería un valor flotante, un 2, que esta es una cadena de caracteres, un 3 más 4j, que sería una operación. Y vamos a recorrerla por un for, al igual que ya lo aprendimos en semanas pasadas. For, ponemos el elemento para recorrer el iterable y en este caso vamos a recorrer esta lista que se llama mix. Dos puntos y dentro de esto vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir aquí F para concatenar nuestro valor de manera correcta y no nos dé un error. Aquí abrimos unas llaves y vamos a obtener i2.6 para obtener el valor actual de nuestro elemento, es decir, en qué posición estamos del iterable. Y aquí vamos a colocar de qué tipo es, dos puntos espacio. Sin salirnos de las comillas, ponemos otra vez estas llaves para decirle a Python que vamos a concatenar un valor que puede ser el que sea. Lo ponemos de esta forma porque tenemos valores de diferentes tipos para ver qué tipos son. Ahorita incluso lo vamos a ver en el resultado. Aquí le ponemos de qué tipo es i, es decir, el elemento en el que estamos actualmente de nuestro iterable. Lo ejecutamos y aquí nos dice que el primero es un valor entero, luego es un valor flotante, luego es un string y luego es un valor de tipo complejo porque es toda una operación. Y así podemos iterar sobre una lista con un for como el que ya lo aprendimos en las sesiones pasadas. Además, las listas tienen algunas características importantes. Por ejemplo, pueden contener elementos de varios tipos como lo ves ahorita. También podemos usar la función len para saber la cantidad de elementos que contiene esa lista. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a imprimir directo con len. Vamos a imprimir el tamaño de la lista. A len le pasamos una lista que en este caso es mix. Lo ejecutamos y aquí nos dice que contiene 4 elementos. 1, 2, 3, 4. También, al igual que los strings, se puede usar subscripting o slicing, es decir, cortar a la mitad o un pedazo de esta lista para generar dos listas y poder tratarlas de diferente manera. Y ambas soportan los operadores más y por para hacer concatenación, es decir, unir dos listas o repeticiones de listas. Pues vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a declarar una lista que se llame sin2, es decir, sin este valor de aquí. Y vamos a concatenar como este mix corchetes. Esta mix, acuérdate que es nuestra lista. 2.2, lo que va a hacer es devolvernos estos valores, los dos valores anteriores a la posición 2 de nuestra lista. Acuérdate que se empieza a contar desde el 0, es decir, 0, 1, 2. Nos va a devolver estos dos valores. Y vamos a hacer la unión con los valores 3, 2 puntos. Es decir,
desde la posición 3 en adelante. O sea, este valor y si tenemos más, los que vengan. Ahora aquí vamos a imprimir, para que veas la diferencia, vamos a imprimir mix, que es nuestra lista original, y vamos a imprimir sin 2. Aquí podemos ver que en la primera impresión tenemos 0, 1.0, 2 y este dato complejo. En este caso ya no lo tenemos porque aquí incluimos todos los datos que están antes de este índice, de este valor, y todos los datos que están después de este valor. Y por ejemplo, para duplicar nuestra lista, lo que podemos hacer es lo siguiente. Duplicado es igual a mix por 2, así tal cual, por 2. Print duplicado y lo ejecutamos. Como puedes ver acá en la segunda línea de la consola, lo que se hizo fue hacer una lista con 2 veces la lista, es decir, la lista original y luego le sumamos o le agregamos otra, por eso es la multiplicación por 2. Si yo lo llegase a multiplicar por 3, entonces, como puedes ver, nos genera una lista con 3 de las listas originales que antes teníamos. Otro ejemplo que podríamos hacer es sacar una lista de cuadrados o una lista de números elevados a la 2. Por ejemplo, vamos a poner cuadrados. Vamos a poner una variable acá. Esta va a ser una lista que sea del 0, 1, del 4, del 9, del 16 y del 25. Aquí vamos a declarar nuestro for para cada elemento dentro de la lista de números del rango dentro de el tamaño de nuestra lista, que es cuadrados. 2 puntos y aquí vamos a imprimir lo siguiente. Aquí ponemos la F para concatenar de mejor manera y no tengamos errores. Le ponemos una I y le vamos a poner así, dos asteriscos, dos asteriscos, un 2 para indicar que esto es a la potencia. Acuérdate que esto no va a ejecutar la operación porque está dentro de un string. Aquí le ponemos igual, estamos nada más como definiendo la operación para que lo vea el usuario. Y aquí le vamos a poner cuadrados. Es cuadrados en la posición de i. Es decir, en esta posición. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutarlo. Y como puedes ver, aquí lo que estamos haciendo es obteniendo el cuadrado, es decir, el valor al cuadrado o a la 2 o multiplicado por sí mismo de cada uno de los valores del 0 al 5. Este range lo que va a hacer es que dependiendo del tamaño de nuestra lista va a generar una lista del 0 al menos 1. Es decir, si en tamaño aquí tenemos 6, nos va a generar una lista del 0 al 5. Y por eso se ejecuta 6 veces, porque son 6 números que de hecho aquí podemos ver antes de estos asteriscos. Y acá accedemos a estos valores que son los cuadrados de respectivamente el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí podemos hacer uso de las listas y subfuncionalidades para tener códigos más complejos, como en este caso obtenemos una lista con los cuadrados del 0 al 5 e imprimimos en pantalla el cuadrado y el número al que le corresponde. Esto lo hacemos mediante un ciclo en el que cada elemento a iterar lo obtenemos de la cantidad total de elementos de la lista original. Sabemos que la lista tiene 6 elementos y que la función range comienza desde 0. Entonces podemos usar la variable i como índice para hacer referencia a los elementos de la lista original. De esta forma podemos obtener una lista como la que se muestra aquí en la consola. En el caso de la primera iteración, el elemento i vale 0. Entonces se imprime el valor de 0 y se imprime además el elemento con el índice i de la lista original. Esto se repite para cada elemento de la lista, es decir, para 0, 1, 4, 9, 16 y 25. Otro ejemplo del uso que le podemos dar a las listas es en el siguiente código que vamos a hacer, en donde, siguiendo una lógica similar con el ejercicio que acabamos de realizar,
redefinimos cada elemento de la lista cuadrados, es decir, de esta, en el mismo elemento, pero multiplicado una vez más por sí mismo, convirtiéndolo en un cubo a la 3, a la tercera potencia, de los números del 0 al 5. Y esto va así, cuadrados, vamos a acceder al cuadrado actual con i es igual a cuadrados. Aquí vamos a multiplicar el valor por el mismo i. Listo. Y aquí le vamos a imprimir algo como ahora están al cubo. Si nosotros le ejecutamos, vamos a ver que los valores que están aquí al cuadrado ahora están al cubo. 0 por 0 por 0, 0, 1 por 1 por 1 es 1 y así sucesivamente hasta llegar al 125. Acuérdate que estos son los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora estamos imprimiendo los cubos. A las listas se les pueden añadir y eliminar elementos y algunas de las funciones con las que podemos apoyarnos son las siguientes. Por ejemplo, append. Append lo que nos va a permitir es añadir un elemento al final de la lista. Por ejemplo, vamos a poner ahora el valor de 7. Con estos dos asteriscos estamos diciendo a Python que esto va a ser la potencia de 7, o sea, el 3. Si nosotros lo imprimimos, aquí vamos a poner cuadrados, vas a ver que ahora se agregó este 343, es decir, el cuadrado del 7. También tenemos la función insert, que lo que va a hacer es insertar un elemento en la posición que nosotros indiquemos por medio de un índice. Por ejemplo, acá nos falta el valor de 6 al cuadrado. Entonces, vamos a indicarle que en la posición 6 vamos a poner 6 al cubo. Ajá. Entonces lo imprimimos y aquí tenemos el valor de 6 al cubo. Este se metió entre el 125 y el 343 porque así le indicamos con este primer atributo que indica el índice donde vamos a colocar nuestro valor. También tenemos la función extend, que lo que hace es agregar múltiples valores al final de la lista y puede ser también mediante un iterable. Por ejemplo, vamos a poner en nuestra lista los valores de 27,1000, menos 1, de tal forma que si los imprimimos, aquí nos va a dar estos valores. Estos los va a agregar al final de la lista, pero como puedes ver, estamos agregando todos los valores de una lista en otra lista. Este valor extend también se puede usar con la función range. Aquí vamos a devolver una serie de estos números. Y, por ejemplo, aquí le ponemos un menos 1. Si nosotros lo ejecutamos, ves que nos da un menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, el rango a partir de estos tres números nos da negativos porque estos justamente también son negativos. Acuérdate que el range nos genera y devuelve una lista de números de acuerdo como nosotros le indiquemos. Otra función que tenemos es la de eliminar uno o varios elementos de la lista por medio de índices o slicing, es decir, dividiendo la lista como en el caso que ya vimos de las cadenas de texto. Y esto lo hacemos con la palabra reservada del. Después ponemos un espacio y aquí ponemos nuestra lista, en este caso cuadrados. Ajá. Y aquí entre corchetes ponemos el límite inferior y el límite superior que vamos a eliminar de los índices. Por ejemplo, si queremos eliminar los valores desde el índice 9 en adelante, ponemos 9 y 2 puntos. Para que de tal forma, si nosotros lo ejecutamos, aquí se me olvidó imprimirlo, vamos a imprimirlo, listo. Vamos a imprimirlo otra vez para que veas la diferencia. Y como puedes ver, desde el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde acá, desde el valor de 1000, que es el índice 9, el valor 9, hasta el menos 3, hasta el final de la lista, me va a eliminar todos los valores. También en las listas tenemos la función remove. Aquí le vamos a poner cuadrados punto remove. Y lo que va a hacer es solo eliminar la primera incidencia del valor que pongamos
Acá, por ejemplo, aquí en nuestra lista puedes ver que tenemos dos números 27. Si yo pongo 27 y ejecutamos la lista, bueno, imprimimos la lista de nuevo, vas a ver que nos queda un número 27. Este lo eliminó el primero y nos queda el segundo. Solo remueve el primer valor con el que encuentre coincidencia de izquierda a derecha o del índice 0 en adelante. Y también tenemos la función pop, cuadrados.pop. Lo que va a hacer es extraer de la lista el elemento con el índice que le indiquemos. Si no le pasamos un índice, extrae el último elemento. Por ejemplo, aquí vamos a extraer el número 2. Lo vamos a guardar en una variable. Listo, es igual a cuadrados.pop. Y vamos a extraer el elemento número... no, el elemento número 2. Ajá. Aquí vamos a imprimir el valor removido. Listo. Y vamos a imprimir nuestra lista para que veas la diferencia. Listo, aquí está. Como puedes ver, nos extrajo el valor de 8 porque está en el índice 2. Acuérdate que se empieza a contar desde 0, 0, 1, 2. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre pop y remove? Remove busca un valor y pop los busca por medio de índices. Y cabe destacar que pop devuelve el resultado que se sacó de la lista. Remove no devuelve ningún resultado. Y por último nos queda hablar de la función clear, que lo que hace es eliminar todos los elementos de una lista. Mira, aquí vamos a ejecutarlo y como puedes ver, la lista queda totalmente vacía.